tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mientras conversaremos con nuestros invitados, se está llevando a cabo una sesión de pleno en el Congreso de la República. En este momento, en la Junta de Portavoces, se ha tomado ya una decisión de rechazar de plano lo que había sido presentado la semana pasada por el gobierno como cuestión de confianza en relación a una ley que el gobierno quiere que se derogue. Veremos en a qué conduce este procedimiento parlamentario, y para eso hemos invitado a dos excongresistas que nos contarán cómo perciben lo que está sucediendo en nuestra vida política y particularmente en el Congreso. Ellos son Alejandra Aramayo, que fue elegida con la bancada de Fuerza Popular. Buenas noches, señora Aramayo. ¿Cómo está, Fernando? Y Víctor Andrés García Belaunde, que fue elegido con Acción Popular, partido del cual sigue siendo un miembro y una voz importante. Estamos ante varios temas que se han concentrado en estos últimos días, como la misión de la OEA por una parte, como una decisión de la Corte Suprema importante que concierne al Parlamento por otra, y otra decisión tomada por el Tribunal Constitucional respecto del procedimiento por traición a la patria. Y hoy hemos tomado nota de esta voluntad de que la propuesta de que la cuestión de confianza sea rechazada de plano, es decir, que ni siquiera entre. Vamos al Congreso precisamente para ver algunas de las reacciones que nuestra compañera Jacqueline Arce ha podido recoger de congresistas. Adelante, Jacqueline. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, directo en directo. Así, nos encontramos aquí en el Congreso de la República y estamos con el congresista Carlos Salva de la bancada de Integridad y Desarrollo. Congresista, bienvenido, muy buenas tardes a RPP Noticias. Congresista, ¿cuál es su posición frente ahora de que la mesa directiva ha rechazado esta cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros? Mire, buenas tardes a todos ustedes. Yo preocupado porque nosotros como congresistas esperamos la mesa directiva, no todo el Congreso. Yo quiero que se debata y ahí nos entendamos y sometamos a votación, pero no se ha hecho eso. Es una reunión de mesa directiva, acordaron por mayoría, ni siquiera por unanimidad, ir a hacer este rechazo. Y bueno, vamos, yo quisiera al revés, que se someta, que se vaya y todos nosotros expresemos qué es lo que pensamos, ¿no? Y ahí tomar la votación, y si se acepta o no se acepta, que se haga por votos. Eso pienso yo. ¿Pero usted está satisfecho con esta decisión que ha tomado la mesa directiva? No estoy satisfecho. Porque deberíamos debatir todo, ¿no? Son 4 los de la directiva que han decidido a rechazar. Porque no vamos a debatir. Debatamos, que cada uno opine y se someta a votación. Y si Pero en el caso de que se hubiese sometido a votación, ¿usted hubiese votado a favor, en contra? Es en el debate donde vemos... ¿No tenía su voto ya decidido? No teníamos. Bueno, personalmente no, pero sí que en el debate, con todas las explicaciones por ambas partes, podamos decir eso es el Parlamento, hablar, esa es la democracia. Congresista, ahora que ese escenario no se ha dado, ¿usted cree que este rechazo a la cuestión de confianza trae nuevamente quizá más crisis política de la que ya teníamos? Sí, mira, como yo digo, tengo más de 120 proyectos acá, que el tema, por ejemplo, hay 3 proyectos que tienen que ver con el tema del transporte, y nos está dando, y eso creo que debemos llegar a consensos, a acuerdos y seguir adelante. Yo ya no podemos estar muchos días acá sin hacer nada. Discúlpenme, estamos gastando a los congresistas plata del Estado en vez de trabajar por el bien, y estamos en nada. Pero espero que en la mesa que están ahorita los portavoces se tome votación y debatamos. Y gracias, muchas gracias. Congresista, bien, Fernando, palabras del congresista Carlos Salva de la bancada de Integridad y Desarrollo, como bien lo ha señalado, tiene una postura totalmente distinta, ¿no? Él hubiese preferido este debate en el hemiciclo, sin embargo no se dio, esta fue más un acuerdo de la mesa directiva. Ahora también como dato, Fernando, es preciso señalar que entre los años 2017 y 2020 se han presentado 5 cuestiones de confianza y esto se suma dentro de esa cifra que tenía el Parlamento Nacional, a la cual pues hoy ha sido rechazada. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Jacqueline. Tomamos nota entonces de que la mesa directiva ha decidido
rechazar de plano esta cuestión de confianza por considerar que no corresponde a nuestro marco normativo, no se puede someter a una cuestión de confianza, un tema que es de competencia exclusiva del Congreso de la República y no del Ejecutivo, como el señor Aníbal Torres pretendió. Señora Aramayo, ¿cómo reacciona usted ante la decisión tomada hace pocos minutos por la Junta Directiva del Congreso? Bueno, creo que ilustra un poco lo que pasa en el Parlamento la declaración del congresista Alba. Dice, no tenía una posición. Es imposible que el Parlamento, tras la coyuntura política complicada que atravesamos, con un proceso que acaba de pronunciarse pidiendo el tema de traición a la patria del presidente de la República, un pedido de suspensión, un pedido de vacancia, los parlamentarios no tengan una posición política respecto a lo que ocurre en el Congreso. En esa medida, mi respaldo al presidente Williams, porque creo que ha tomado una decisión acertada. El presidente Castillo envió a su premier para que formule un pedido de confianza sobre algo que debe ser una política de Estado. Y es que en el país no todo es política de Estado. Fíjese usted, el 16 de octubre del año 2021, el gobierno del presidente Castillo publica los 10 ejes de política de gobierno, de política de Estado del país. Y dentro de estos no está la consulta respecto a una nueva constitución. ¿Qué tenemos en esta publicación? Salud, servicios básicos. No vamos a entrar al debate de fondo si es que ha cumplido o no con la satisfacción a salud respecto a la que nos hemos ocupado en anteriores programas. Reactivación económica, ciencia, tecnología, innovación, educación. La pregunta es al señor Premier Torres, ¿dónde en esta política de Estado que firma los parámetros de una administración pública de 5 años está lo que ha ido a plantear el Congreso de la República? No corresponde. En esa medida, ha hecho bien la mesa directiva en tomar un acuerdo de que antes que inicie el proceso de vacancia, para valorar o no el fondo del tema, decir, oye, ¿esto dónde calza? ¿Cuál es el lugar de esta solicitud que ocupa en las decisiones importantes y relevantes que tiene el gobierno y la administración de Pedro Castillo? No calzaba, entonces ha sido rechazada. Que lo interprete como corresponda entonces el premier y el presidente de la República. Señor Víctor Andrés García Beraúnde, la señora Aramayo nos ha dado cuenta de los procedimientos que hay en el Congreso en curso actualmente, o habían algunos de ellos, para separar de su cargo al presidente Pedro Castillo. Presumo que usted comparte el objetivo, pero quisiera que me des una opinión como experimentado parlamentario que ha sido y como abogado sobre estos procedimientos diferentes. Ella ha mencionado la suspensión que ha sido elaborada y se nos ha informado hoy por incapacidad temporal. Hay una denuncia constitucional ante la subcomisión hecha por la Fiscalía. Hay una moción de vacancia que anda dando vueltas desde hace cierto tiempo y hasta que se pronunciara el TCN había también una gestión por traición a la patria. ¿Cuál de estos 4 caminos le parecía a usted jurídicamente fundamentado, que tiene precedentes en nuestra historia parlamentaria? A ver, ante todo un placer estar acá con la excongresista Aramayo por Arequipa, que hemos compartido curul durante mucho tiempo en el Parlamento disuelto. Somos disueltos. Pero no extintos. Pero no extintos, no. Se les ve con consistencia todavía, disueltos. Hay varias cosas que anotar aquí. En primer lugar, yo respeto, por supuesto, la opinión que acabo de escuchar. Yo hubiese preferido que se continúe, que se envíe un informe o un pedido de informe a la Comisión de Constitución para que pueda opinar sobre este tema, lo propuesto por el primer ministro, y luego se vote en el Pleno y se rechace en el Pleno. Creo que hubiese sido mucho mejor. No hay, lamentablemente, como es una figura nueva, que en realidad la única experiencia que tenemos es la negación fáctica de Vizcarra, sí, que no podemos tomarla en cuenta porque fue totalmente irregular. Entonces estamos creando camino, estamos haciendo camino al andar, porque no hay detalles en el reglamento ni en otras leyes, ni en la Constitución, por supuesto, sobre este tema de la cuestión de confianza. De tal manera que yo creo que hubiésemos podido establecer ya un mecanismo de llegar a aceptar o a rechazar esta confianza a través de un informe en la Comisión de Constitución
Y un debate, en el Pleno y una votación en el Pleno. Porque el Pleno es el máximo organismo del Congreso. No es la Junta de Portavoces, no es la mesa directiva. Ellos representan a los representados. El representante del pueblo es cada uno de ellos. Es los 103. Permítame ir nuevamente al Congreso, por favor, para escuchar otras reacciones sobre el tema sobre el que usted acaba de hacer estos comentarios. Adelante, Jacqueline, por favor. Que puedan asumir con... Fernando, muy buenas tardes. Ha tomado la palabra ahora el congresista Edgar Tello del bloque magisterial. Está comentando frente ahora de que sería el nuevo perfil del premier. Y bueno, el ciclo lo determinarán los congresistas que... Explicará el presidente del Congreso de la República, aparte que estamos en un país democrático donde todo ciudadano, toda autoridad tiene derecho a reunirse, ¿no? No, eso no tenía conocimiento, me he enterado por la prensa. Para RPP Noticias. Es así. Ahora, para hacer la consulta frente a decisión de la bueno, como autoridades todo nos sorprende, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el hecho de ser autoridades tampoco no impide ni prohíbe que podamos reunirnos en casa de otras autoridades, salvo que sean temas de Estado, que eso indudablemente a la hora que le pregunten al presidente del Congreso sobre qué temas ha tratado, ¿no? ¿Cuál es su comentario respecto a la decisión que se ha dado a conocer por la mesa directiva respecto a la cuestión de confianza, que ha sido rechazada? Bueno, lo que manifiesta que no son temas de fondo que corresponden a la confianza. Indudablemente esto debe llevar a evaluar al Ejecutivo, porque también hay que tener en cuenta de que ya el gabinete tiene un desgaste y toda persona tiene un ciclo, ¿no? Y creo que pensando en el país debe verse un profesional ya que articule. ¿Ya había culminado el ciclo del señor Aníbal Torres, entonces? Toda persona cuando realiza una función cumple una etapa, un ciclo, y considero de que ya el presidente debe evaluar bien pensando en el país, pensando en el diálogo y en lo que queda para resolver los problemas y necesidades como lo que vemos hace mucho tiempo, más de 30 años postergados, que no hay agua, no hay desagüe, no hay título de propiedad. ¿A favor de que se retire el primer Aníbal Torres? ¿Está a favor de que ya no esté como presidente? Bueno, él es un buen profesional, pero considero que ya cumplió su ciclo y el presidente debe evaluar una nueva oxigenación, ¿no? ¿De repente a la actitud confrontacional del Premier de la República, a eso o a qué tipo o a qué otros factores? ¿A qué hace referencia? Lo que debemos tener en cuenta es que el país necesita alguien articulador, comunicador, consensuador. Y creo que cuando ya hay profesionales que cumplen sus ciclos, es necesario hacer también una renovación de gabinete que busque ese diálogo, ese consenso, pensando en el país, ¿no? Y solucionar también los problemas que el país tiene. ¿Está a favor entonces de que renuncie el premier? Ya lo determinará el presidente de la República en la evaluación que va a hacer seguramente después de esta decisión que ha tomado el Congreso de la República, ¿no? ¿Está conforme con la decisión de la mesa directiva? ¿Está conforme? Bueno, mi opinión es de que no hay que... Bueno, la sustentación legal que le ha dado el presidente es que no es el tema de fondo, que corresponde darle voto de confianza, pero el otro tema también es que se le impide, si hay mayoría, si las fuerzas políticas de las diferentes bancadas tienen tranquilidad en el respaldo de la población, yo no veo por qué también hay que temerle a no convocar a la población a que decida, ¿no? Un cambio de constitución o que convoque también una asamblea constituyente, porque si estamos viendo en el desarrollo se están modificando más de 50 artículos y yo creo que somos autoridades por elección de la población y la población también debe decidir también en todo caso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bien, Fernando, palabras del congresista Edgar Tello de la bancada del bloque magisterial. Él ya ha mencionado de que el premier Aníbal Torres cumplió su ciclo. Entonces, de esta forma, es la intervención del congresista Edgar Tello, directo en directo, RPP Noticias. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, por habernos permitido escuchar el punto de vista de un miembro prominente de una bancada no oficialista como es el congresista Edgar Tello. Nos decía entonces usted que hubiera preferido que no se rechace de plano, decisión tomada por la mesa directiva, sino que se someta a consulta primero ante la Comisión de Constitución y luego que se debate en el Pleno. Eso toma varias semanas. Así es. No, eso se puede hacer en máximo 5 o 6 días. ¿Ah? Y el tiempo que ha pasado lo hubiesen podido aprovechar para eso. Además, habiendo tanto problema con el tema de la cuestión de confianza, tantas interpretaciones, tantas consecuencias, nada menos que de un cierre del Parlamento debido a este tema, lo lógico hubiese sido la contundencia de una votación categórica, clara y precisa
de los verdaderos representantes del pueblo, que son los 130, no una mesa directiva ni una junta de portavoces. En todo caso, tenemos el documento ya que ha sido firmado por el oficial mayor, señor Chevasco, informando a Aníbal Torres oficialmente que su propuesta de derogatoria de una ley que vino acompañada por una cuestión de confianza ha sido rechazada de plano por la mesa directiva. Es un hecho consumado entonces. Bien, perfecto. Ya. Me parece muy bien. Pero hay que recordar que todas estas son figuras nuevas que están apareciendo a raíz todo de la Constitución del año 93, que ha impuesto una serie de condiciones y de requisitos que no existían antes o que eran diferentes antes. Entonces, estamos haciendo un camino al andar y por lo tanto me parece que hay que tomar sus precauciones. Ojalá que sea un camino y no más bien un impasse, ¿no? Hay el riesgo de que todo Ahora, esto... sobre el tema de la traición a la patria... Pero quizás queremos escuchar antes y regresamos a lo que ha dicho la señora Amayo. Ha habido a cuenta de lo que ha escuchado y visto en el Congreso, se ratifica en que es una decisión correcta el rechazo de plano por la mesa directiva. Sí, fíjese usted, porque hoy el país está en medio de una convulsión social. Tenemos protestas no solo del sector agrario, sino del sector transportista. El Perú es un país que tiene, oiga usted, un número de regiones de norte a sur y que nosotros nos seguimos proveyendo de lo que producen las provincias. Hoy el costo de vida respecto a ayer y anteayer ha subido. Esa es la preocupación de las amas de casa. Imagínese usted una transmisión en RPP Noticias de un debate de la cuestión de confianza con parlamentarios que no tienen una posición. Y discúlpenme que vuelva a citar al convocado congresista Alba que dice, no tengo una posición, Dios mío, no puede ser. Hoy el peruano lo que busca es la satisfacción de sus preocupaciones. El tema del alza del costo de vida, el tema de formalización, comentaba en el corte, el tema de la minería, por ejemplo, 500.000 mineros en una situación gris, sin definir si son ilegales, informales, de los cuales se han formalizado 90.000, es un tema importante para la economía, y tenemos en el pleno de la mañana y la tarde debatiendo a 130 parlamentarios de manera improductiva y que van a llegar a la misma resolución. Declarar improcedente, inadmisible, que no se puede tramitar, rechazamos de plano, y la resolución va a ser la misma. Este Congreso de la República tendría que tener pues una piel más sensible con los problemas y la agenda cotidiana del país, que en lo absoluto tiene que descartar temas constitucionales y de fondo. Pero no podemos pasarnos 5 o 10 días desgastando además la imagen ya bastante alicaída del Congreso de la República. Y por supuesto quiero llamar también la atención de la última declaración que desde las bancadas aliadas del presidente Castillo piden el cambio del premier. Lo que acabamos de escuchar es decir, veamos nuevos perfiles. Parece que el premier Torres, si bien es cierto, ha ido y podría dar hoy la bala de plata, también podría quedarse sin puesto en la administración de Pedro Castillo Terrones. Bueno, entre tanto hemos tomado conocimiento de una decisión que anuncia el Tribunal Constitucional que ha resuelto 2 procesos de inconstitucionalidad. El caso de las normas sobre terrorismo y lo que nos concierne directamente, el caso de la regulación del referéndum. Lo tenemos en la pantalla de RPP. Se declara infundada la demanda interpuesta contra la ley 31399. La sentencia y los votos respectivos se publicarán en el portal web institucional y se notificarán en su oportunidad. Se trata del caso, dice el TC, de la regulación del referéndum, demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. Ley de los derechos de participación y control ciudadanos en su sesión de fecha del 24 de noviembre. De manera que también eso queda zanjado desde el punto de vista constitucional. Veremos cómo reaccionan el Ejecutivo, pero han salido publicadas casi simultáneamente la decisión tomada por el Congreso y la decisión tomada por el TC sobre el mismo tema. Usted quería decirnos algo sobre el proceso de traición a la patria. Recordemos que a principios de año, 6 ciudadanos, de los cuales creo que la mayoría eran abogados, son abogados, 5 sobre 6 me parece, presentaron una denuncia por traición a la patria a propósito de las declaraciones que había hecho el presidente Pedro Castillo ante la cadena CNN sobre una cesión eventual de mar soberano, se entiende, a Bolivia. Al cabo de 10 meses hemos tenido en una decisión
sobre un habeas corpus que había sido presentado ante el TC, que rechaza de plano que este proceso fue. Tiene su punto de vista. A ver, yo siempre, cuando me han preguntado, no he sido muy fanático, ni siquiera fanático, no he estado muy de acuerdo en este tipo de acusación. Es cierto que la Constitución, el artículo 117, blinda al presidente de la República. Bueno, esta Constitución y las anteriores, y esta con mayor razón, porque se hizo para fortalecer a un gobierno de Alberto Fujimori. Sí. Una Constitución hecha para Fujimori para que pueda gobernar 15 o 20 años. Y ahora Castillo quiere usarla a su favor, a pesar de que... Con todas las inmunidades de las que él dijo que no sacaría provecho. Y que renunciaría, así es. Y está haciendo. Así es, o sea, esos son los principales defensores de la Constitución de Fujimori, son los castillistas. Sí. Es increíble. Pero en fin, pero en todo caso yo me remito a lo siguiente. Una declaración es una opinión que, claro, viniendo del presidente de la República es sumamente grave porque más refleja su ignorancia y su propio... Lo que no es un delito, la ignorancia, ¿no? Así es, no es un delito, no. No es perseguirlo de oficio. No es un delito, ni es un pecado. Pero genera un alto costo social, ¿no? Un alto costo social. Por supuesto que sí. Pero mucha incertidumbre política. En todo caso, es de una ignorancia total, en todo sentido, y además total de antecedentes históricos de los problemas que hemos tenido con nuestros vecinos, además, ¿no? Pero en fin, pero aparte de eso, no hay nada más que una declaración que demuestra eso, una falta total de conocimiento de la realidad y de la historia del país. Pero no hay nada más. Hace más de 100 años, hubo un presidente en el Perú que se llamaba Guillermo Billinghurst, que fue acusado por el Parlamento por una cosa parecida y fue vacado por el Parlamento. Entre otras cosas, porque se le acusó de que él lo declaró, quería postergar el plebiscito. ¿Vacado? ¿Estás seguro que fue vacado? ¿O se le quiso vacar y entre tanto tuvo un golpe de Estado militar pero y cruento con asesinato de su primer ministro, ¿no? Así es. Vacado me parece que... Bueno, pero el presidente lo destituyó. El Congreso destituyó al presidente. Pero lo que quiero decir con esto es que él anunció que quería postergar el plebiscito de Tacna y Arica por 10 años más. Pero no solamente lo anunció, sino que dio órdenes a su canciller que lo haga. Es una acción. Dio órdenes y hay documentos de negociación o de pedido de negociación a Chile para postergar un plebiscito que ya venía siendo postergado durante 30 años o 20 años. O sea, eso fue para muchos en ese momento una traición a la patria. De una persona además que había luchado y que había perdido un hijo en la guerra. Un hijo y su departamento, porque él era de Tarapacá, ¿no? Exactamente, exactamente. Así es, su tierra ya no era peruana, era chilena. Y aún así el Parlamento lo vacó, lo destituyó. Entonces, allí sí había un mayor motivo. Hubo un golpe militar, cruento, una toma de poder militar por Óscar Benavides, ¿no? Bueno, sí, pero el Parlamento configuró la destitución, lo destituyó el Parlamento. Entonces, lo que quiero decir con esto, bueno, Benavides fue solamente un año y después se llamaron elecciones, pero lo cierto es que ahí sí hubo no solamente una declaración, sino un acto posterior a la declaración. Claro, un acto ejecutivo. Así es. Acá no hay nada de eso. Acá solamente es una declaración periodística mal hecha y punto. Y nada más. No ha habido nada posterior. Entonces me parece que era un poco traído de los cabellos y muy exagerado tratar de al presidente acusarlo de esto. No es que yo quiera que siga presidente, yo quisiera que se vaya mañana. Sí, pero me parece pero me parece que lo que hay que hacer es bien las cosas. Hay que hacerlas bien y con buen fundamento. Señora Aramayo, sobre este punto, traición a la patria, ¿usted se formó una opinión antes de que el TC... el tema, pero no es una declaración. Una declaración, pues, tiene con voluntad, conocimiento, y más aún viniendo del jefe de Estado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, alguien que debe definir con el canciller la política exterior del país. No era solo una declaración, era la declaración del presidente. Pero sí, jalado de los cabellos, más aún cuando si analizamos el contexto, tú tienes un presidente de la República cuestionado, miembro para el Ministerio Público de una organización criminal que no tiene 6 carpetas y no tiene más de 50 carpetas en la Fiscalía. Entonces, con tantos argumentos y forzando una figura, parece que el Parlamento y los parlamentarios se dispararan a los pies con las decisiones que toman. Tomar el más endeble, el más flojo,
respecto a aquellos que sí tienen consistencia, argumentación suficiente, donde aparentemente nos hemos olvidado del ministro fugado, el sobrino fugado, y pasan Nosotros los días. no, lo recordamos todos los días. Ministro, pero ahí la están recordación contando ustedes, tienen un calendario para eso. porque es una cosa Un escandalosa. cronómetro. Pero, Eran por cierto, prófugos de la justicia del entorno inmediato Entonces, del presidente. Fernando, ¿qué pasa con estos temas que hieren la conciencia nacional? ¿Acaso no son visibles? Para nosotros sí, en otros foros, como el Congreso de la República, en otras bancadas, como la de la izquierda. Esos son los temas que deberían ser motivo de valoración por parte de la ciudadanía al momento de presentarnos aparentemente muy próximamente a otro proceso electoral, donde no sabremos qué es lo que va a venir. Entonces, quiero plantear algo. ¿Debe irse Pedro Castillo bajo estas circunstancias? ¿Forzando salidas? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la ¿O no? respuesta? Creo que es el momento de plantearnos mínimos exigibles. Si este Congreso no puede sacar a Pedro Castillo de una manera legal, sensata, que se quede los 5 años con un pacto mínimo, porque el país no soporta más inestabilidad, no soporta más confrontación. Y claro, ese mínimo exigible sería que el país avance de cara a ciertas metas. Con un gabinete concertado, con un gabinete que no exprese solo el punto de vista político y personal para de Pedro empezar, Castillo. un perfil idóneo, que no tengan un prontuario, que sea gente que venga a aportar. ¿Tiene nombres en mente usted? No, Porque no, lo no me difícil atrevo, es no, no me- pasar de esa idea general ¿Sabe cuál es a el personas. tema? Que quien sea parte del gabinete Castillo tendría que ser que alguien que coincida en principios democráticos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los principios democráticos del presidente Castillo? ¿Iría Víctor Andrés García Belaúnde a ejercer alguna cartera Está ministerial? planteando una pregunta a la señora Es complicado, Naramayo. ¿no? Bueno, Señor García usted, Belaúnde, dígame, ¿bajo qué comparte- condiciones no, aceptaría A ver, usted no, yo- ser ministro en un gabinete concertado? Sí, con la única condición de que el presidente esté dispuesto a adelantar elecciones, a llegar a un acuerdo nacional para adelantar elecciones y que se vayan todos. ¿Elecciones bajo qué normas? ¿Qué reglas habría que Bueno, cambiar? habría que cambiar algunas normas, hay que ¿Cuáles? cambiar, ¿Cuáles? evidentemente. Porque hay varias propuestas ya lanzadas. Bueno, en ese sentido, ¿no? primero yo creo que la ley de partidos tienes que cambiarla un poco porque hay tantos requisitos ahora, tantas exigencias que muchos partidos se quedan afuera. No, yo veo que otros se inscriben, ¿ah? Los que no son partidos. No, yo veo. Los que son manejados por 4 o 5 personas. Eso sí pueden arreglar todo. Pero los partidos grandes que tienen militancia importante, les es muy difícil porque piden tantos requisitos y el jurado no siempre reconoce a sus dirigencias. El caso de Acción Popular o el caso del APRA, el caso del PPC. Así Yo que yo creo que plantearía hay algunos, ¿no? que cambiar algunas cosas ahí. Bueno, ley de partidos. ¿Usted qué cosa es lo que cree que hay que Yo cambiar creo para que los haya elecciones partidos tienen que anticipadas? hacerse responsables de quienes convocan a sus filas. No es posible que los partidos convoquen a, no quiero poner nombres, al candidato X que ingresa por su partido, porque la cédula electoral, recordemos, tiene primero el partido, Acción Popular, después marcas el número, que es ya la elección individual. Entonces, el partido político que pone su símbolo tiene que hacerse responsable por quién siente en el escaño, porque recordemos además que los partidos políticos tienen el beneficio del financiamiento público Del Estado, por cada naturalmente. escaño que Permítanos, ocupan. por favor, ir al Entonces, hay un Congreso tema ahí. nuevamente y escuchar declaraciones que viene formulando Katy Ugarte. Adelante, compañera Jacqueline Arce. Sí, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, directo en directo. Vamos a conversar ahora con la congresista Katy Ugarte de la bancada del bloque magisterial. Congresista, muy buenas tardes, bienvenida a RPP Noticias. La posición ahora de usted, del bloque magisterial, frente a ese rechazo de la cuestión de confianza. Bueno, la posición mía, claramente la estamos viendo el día de hoy, es que lo que queríamos es un debate amplio. El presidente de la mesa directiva y los que lo conforman debió llevarse adelante. Sin embargo, también la participación de los congresistas es importante. No con ello nosotros queremos rehusarnos o también su propuesta de ellos. Claro, congresista, pero ahora, ¿se siente satisfecha con esta decisión de que el gabinete Torres se disuelva? Yo creo que es hora de que el país tenga que oxigenar, hacer estos cambios, porque mucha confrontación no es saludable. Y mucho menos para que un premier que tenga que dialogar, concertar con la presidencia del legislativo. Es hora de que el país
se encamine a la gobernabilidad, dejar esta confrontación permanente de ambos poderes, porque necesitamos que el país se estabilice y haya un equilibrio de poderes. En ese caso, ¿usted piensa de que el gabinete Torres era este factor que no dejaba tender puentes con el legislativo? Bueno, yo no solamente voy a decir gabinete Torres, también de la parte del legislativo no hay una... Ahora, ante esta disolución del gabinete. Bueno, yo creo que en estos últimos días que hemos vivido situaciones de confianza y todo ello, prácticamente hemos caído en una crisis profunda y continuar con lo mismo no es dable. Se sugiere que haya inmediatamente estos cambios por la tranquilidad del país, porque los 33 millones de peruanos no quieren ver esta confrontación. Lo que necesitan es gobernabilidad. ¿Usted ya le había mencionado al presidente de la República que debió cambiar al primer Aníbal Torres? Hace tiempo nosotros le hemos propuesto ya que creo que esto debió hacer estos cambios más que todo por oxigenar el país, porque necesitamos la gobernabilidad y espero que tome buena... Que a un alcalde provincial le dejamos de lado que es elegido por el pueblo y la llamamos para gobernar con el perdedor. Nadie en su sano juicio estaría de acuerdo. Entonces, hoy, tanto ustedes como nosotros, es una expresión viva en un escenario de elecciones transparentes e inobjetables. Y ustedes guardan también la fe y la esperanza. Pero cuando ya estamos acá, al frente, para ver soluciones hacia nuestro pueblo, yo veo la indignación de ustedes, siendo la impotencia que tiene cada uno de ustedes, porque sé que ustedes es la primera expresión de cada uno de nuestros hermanos. Cuando sentimos que ese ciudadano no tiene agua, no tiene luz, no tiene carretera, no tiene educación, no tiene salud, le falta el pan. ¿A quién tiene que tocar la puerta? ¿Dónde está la primera puerta que tiene que tocar el ciudadano? Esa es la municipalidad. Entonces, ustedes no solamente son la expresión de una actividad democrática, sino es la autoridad que conoce in situ la verdadera realidad del pueblo. Yo hablaba tanto con los ministros y con las autoridades, y en el recorrido que hemos hecho a nivel nacional, hemos encontrado cómo es que autoridades anteriores han priorizado la construcción de elefantes blancos. Y por eso yo los invoco a que hagamos como Lima Provincias, dejar ese celo de distrito a distrito, de provincia a provincia, y tener una agenda de Lima Provincias y ver desarrollada la región. Hagamos una obra que involucre a todos y que resuelva los problemas de todos. Yo escuché en una reunión a los gobernadores regionales electos recién, y se acercaba y nos decía: ¿por qué no reestructuramos nuestros planteamientos? ¿Por qué no planteamos de todas estas cosas que vienen y aprendemos de este problema que nos ha golpeado en la cara, el problema de la pandemia? ¿Cómo queremos ver sana y salva a una población de acá 10, 15 años? A esos niños que están empezando a gatear, a esos niños recién nacidos. Un hospital del niño en cada región. Es decir, ya hay autoridades que no están pensando en sembrar cemento, no están pensando en otra cosa, sino pensando en el ciudadano, pensando en el ser humano. Entonces, juntos podemos corregir las normas. Hay un Congreso que sé que va a estar del lado ya del pueblo. Hay un Congreso de la República que tiene que entender que el que le puso en la curul y la que la puso en el palacio es el ciudadano, que tiene fe y esperanza de sus autoridades. Los presupuestos invertirse bien, sin corrupción.
Y de igual manera corregir esta parte, como dicen los alcaldes ustedes mismos, que la sienten la parte burocrática. Eso que nos hace muchísimo daño. A un distrito de la margen derecha del río se le asigna un presupuesto menor que al distrito que está en la parte izquierda. Y corresponden y tienen en la misma zona, la misma geografía, ¿no? Los mismos problemas. ¿A qué se debe? ¿Qué problemas hay que corregir? ¿Por qué no nos sentamos y corregimos estos graves problemas históricos que tiene el país? Y mucho más de cara a nuestros alcaldes, que nuestros alcaldes saben las grandes necesidades. Esos presupuestos irrisorios que tienen los alcaldes, 80.000, 90.000, 100.000, 50.000, 150.000 presupuesto. Imagínense, y con eso encargarle la responsabilidad para hacer un perfil, un proyecto, ¿no? Para hacer un expediente y llevarle al ministerio y decirles que al final, después de 2 años, cuando se pelotea, discúlpeme el término, y después regresas a que no pasa tu proyecto. Entonces, hagamos un esfuerzo en la prioridad de necesidades, porque hemos visto siempre, yo lo recalco esto, hemos encontrado grandes edificios, grandes construcciones que solamente se utiliza una vez al año. Pero al costado de esa gran obra se priorizó porque ahí había bastante presupuesto. Pero al costado de esa obra encontramos a una comunidad que su escuela está cayéndose. Encontramos a una comunidad que no tiene agua. Y familias totalmente abandonadas en el tema de salud. Señores alcaldes, de verdad, ustedes se merecen no solamente una felicitación, sino se merecen el compromiso de este gobierno, que es producto también de una lucha permanente, y que hoy al frente de ustedes van a tener un gobierno de puertas abiertas. Y no solamente va a estar abiertas para ver el tema inmediato, para ver no el desarrollo alternativo, sino pensar en un desarrollo sostenible. Y que los ministerios tienen que estar acompañándole, guiándole, que los equipos técnicos le digan la verdad y le asesoren y le guíen técnica y legalmente también a nuestros alcaldes, para hacer las cosas bien. Y ustedes también, cuando ven que las cosas andan mal desde el gobierno, díganlo. Nosotros estamos llanos a recibir las sugerencias, las críticas, pero una crítica que construya, una crítica que avancemos. Y nosotros estamos llenos y haremos también la autocrítica, y de eso se trata, porque si no hay crítica y autocrítica, todo no es color de rosa y todo no anda mal tampoco. Entonces, queridos alcaldes, yo desde acá exhorto y estamos disponiendo que los ministerios ya no esperen el 1 de enero para que los alcaldes electos tengan que encaminar su gestión. Ha empezado por parte del MEF y la PCM una jornada de inducción a los alcaldes para ver de qué manera se encamina su gestión, y háganlo siempre. Ya tenemos acá, ustedes conocen quiénes integran nuestro gabinete de asesores, y tienen ustedes a los ministros, y vamos a disponer para que los ministros, todos los ministros, los atiendan a ustedes y encaminar esas obras que ustedes el día de hoy, esas necesidades que tienen, esas brechas que tenemos por cerrar, ya se encaminen con anticipación. Yo les deseo el mejor de la suerte, esperamos de que a partir del 1 de enero empiecen este cambio que el Perú y los pueblos necesitan. Un abrazo para Lima Provincias, un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado una intervención del presidente Pedro Castillo ante alcaldes electos en las elecciones del pasado 2 de octubre. Comentarios finales de la señora Alejandra Aramayo y luego Milton Andrés García Braunte. Gracias, Fernando, y gracias por la invitación. Atender a los alcaldes es importante. En el país hay
197 alcaldes provinciales, 1.600 alcaldes distritales y más de 2.000 alcaldes de centros poblados. Somos un país descentralizado, donde el principio de subsidiariedad dice que atiende mejor al ciudadano el que está más cerca, que es el alcalde electo. Pero hemos escuchado al alcalde que les ha ofrecido algo a los alcaldes con los que he estado. Todo. Les que ha los dicho asesores están a su diagnóstico, disposición, que los ministros están a su disposición. que les aumente el fondo común. Sí. Que les aumente el fondo común, que les dé herramientas para servir mejor al ciudadano, que les dé maquinarias, porque ya viene la etapa de lluvias. En el sur, al que tanto habla, ya empieza la etapa de lluvias diciembre, enero y febrero. Huaicos ya los vamos a ver llegar. Entonces el presidente Pedro Castillo no puede hablarle a los alcaldes como si fuese su primera semana. Ya la época de diagnóstico, presidente, acabó. Estamos en la época y usted puede tener capacidades resolutivas. Y vemos que está como un romance. Políticamente le sirve. ¿Sabe por qué? Porque también hay que reconocerle. Palacio de Gobierno fue un espacio cerrado para muchas autoridades subnacionales que venían a mendigar atención con autoridades intermedias del MEP. Hoy Castillo ha entendido eso y ha abierto las puertas de Palacio. Pero los alcaldes se van, como antes, con las manos vacías. Entonces son actos populistas. Son actos que veremos con el tiempo cómo le reditúan, pero son absolutamente insuficientes. En un proceso en el que hay que mejorar, recordemos que con la descentralización hay varios temas que revisar. Ninguno de esos temas neurálgicos se están planteando en esta reunión. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿qué le diría usted al presidente Castillo si lo tuviera adelante? Bueno, ha hecho ha descrito las cosas como son. Gracias por el título del programa. Siguiendo el título del programa, pero no ha dado ninguna solución. No ha planteado nada nuevo. Hay que recordar que el Perú no solamente está descentralizado, como decía Alejandra, está atomizado. Acá hay más gobiernos locales que en Brasil, más gobiernos locales que en Argentina, más gobiernos locales que en México, que son países mucho más grandes que el Perú. Ese es el problema. Acá en Lima solamente hay 42 distritos, más el Callao son 51 autoridades. En el Callao, el alcalde provincial y el gobernador es la misma autoridad sobre el mismo territorio, sobre dos autoridades sobre el mismo territorio, y tienen cada uno 50 y 40 gerencias para el mismo territorio. O sea, hay que hacer un cambio. De todas maneras, hay demasiadas. Y finalmente, una cosa que es fundamental, sí, le falta recursos a los alcaldes, pero tú tienes que obligar al alcalde a que no gaste el 85% de sus ingresos en gastos corrientes. En todo caso, vemos que Pedro Castillo habla de todo menos de la corrupción. Exactamente. Y el gran cuestionamiento que hay acá es el uso indebido de fondos públicos de la parte, por lo menos, de allegados de su familia o que la nombraron al Estado. Y de la carrera de la función pública en el Estado. Tiene que haber una función pública en el Estado. Bueno, así estamos. Muchas gracias por su presencia y por compartir con nosotros estos minutos de vida parlamentaria. No sé si la echan de menos o no, pero hemos podido pasar con ustedes. No la echamos de menos. No. Bueno, ya veremos pero queremos si es que se presentan desde otra el vez. sector privado y contribuir como siempre lo hacemos. Muchas gracias por su presencia. En todo caso, contribuyen viniendo acá. Les agradezco eso. Gracias. Que tengan muy buenas noches. Muy tanto Alejandra Aramayo como Víctor